Bueno, me llamo Jesús Rodríguez y me dedico desde hace muchos años al teatro y a dar la más lata que pueda. Jesús, hace un rato conversé ampliamente con Tito, que me hizo así todo un paneo sobre todo como de los años 70 y así, sobre el periodo de cierre de muchos, de todo lo que significara un poco diversión dentro del Distrito Federal, y después de una iniciativa que era en las afueras de la ciudad, en la refactoría, y luego del Café Colón y de un grupo de gente allí y de un poco después. Te pediría que me contaras un poco en qué momento entras tú en ese panorama de gente, o sea, pensando en un movimiento de revista y carpa, etcétera, que decae en algún momento, que desaparece por cierta represión o censura y que luego vuelve a surgir en manos de algunas personas, ¿no? Mira, la gran aportación de México al mundo en este género es el teatro de carpa. Ese teatro de carpa que se dio a principios del siglo XX y que tuvo familias enteras dedicadas a hacer eso y que construyó, casi podríamos decir, un género propio, porque la carpa no es ni la revista, ni el cabaret, ni el café concert, es un género propio. Y eso es algo que inventaron los mexicanos en esa época. Entonces la carpa mexicana es la inspiración básica, tanto del teatro de farsa como de las películas cómicas. De ahí surgen los Cantinflas, las películas de comedia. ¿Por qué? Porque Cantinflas en realidad es un personaje arquetípico que viene desde la litografía del 19. Tú ya puedes ver el personaje que se llama el lépero, el peladito, en la litografía del 19. Igualito a Cantinflas, con el mismo sombrero, la misma gabardina, pero es un personaje popular, que después retoma Cantinflas y lo hace muy bien y lo convierte en su personaje. Pero en realidad son personajes arquetípicos de la picaresca nacional. Un poco te diría yo, como la comedia del arte italiana tiene su Arlequino y su Colombina, pues aquí hay personajes arquetípicos. De ahí, esas familias de carpa, que todavía las hay, efectivamente, en los años 60 fueron muy reprimidas. Y entonces, porque no había tolerancia, y sobre todo fue un regente de la ciudad que se llamó Uruchurtu, que no tenía sentido del humor, y entonces atacó mucho a los cómicos políticos. Al menos aquí en la capital, porque hay otras historias en otras partes del país, como es el teatro de farsa en Yucatán, que también tiene una tradición larga y así. Entonces ahí se vinieron abajo las familias de carpa porque fueron muy perseguidas. Y entonces parece que desaparecía el teatro de farsa mexicana. Después hubo intentos de retomar como el Café Concert, con el Café Colón, con estas cosas se retomó. Pues ya Tito te lo contó todo eso. Y en realidad yo cuando llegué a esto, por un lado llegué por una parte paralela, porque yo estaba en la escuela de teatro y comencé a hacer improvisación y clown, y entonces ahí descubrí que me interesaba mucho esa manera de hacer farsa. Después, años después, fui a Alemania y vi el cabaret alemán y me interesó mucho. Pero yo no considero, o sea, se llama cabaret mexicano, pero en realidad, pues está bien llamarle así, pero no es cabaret. Yo, en estricto sentido, le llamaría farsa mexicana. Porque el cabaret es un género muy preciso de europeo, de Alemania, de Italia, de Francia, muy clásico de ellos, que no es exactamente lo que hacemos aquí en México. Entonces, para mí es un error llamarle cabaret mexicano, pero es una costumbre, porque el cabaret en México, lo que se consideraba cabaret en los años 60, eran unos lugares comerciales con vedetes y con cantantes
muy tradicionales y sin ningún contenido político, muy rara vez con contenido político. Y el cabaret, si no tiene contenido político, pues no es cabaret, es como la caricatura. Si no tiene contenido político es propaganda, pero no es caricatura. La caricatura es política y crítica, por principio. Para mí el cabaret es crítico y político, por principio. Entonces es extraño que de pronto se plantee como cabaret mexicano, porque hay una gran confusión, ¿no? Vamos al cabaret y la gente cree, como en las películas mexicanas, que vas a ver bailar rumba o mambo a las vedettes, o que vas a ir a oír a un pésimo cómico de la televisión. Entonces, desde mi punto de vista, sería interesante entender que este género nuevo que se ha ido gestando en estos últimos 30 años no es cabaret, tampoco es comedia del arte y tampoco es café concert y tampoco es stand-up y tampoco es un género reinventado que lleva pedacitos de todos los otros géneros, al que yo me da por llamarle farsa mexicana porque todavía no tiene un nombre. Es decir, es tan incipiente y todavía tan poco desarrollado que ni siquiera tiene un nombre propio. Entonces le llaman Festival de Cabaret o Cabaret Mexicano o Teatro de Cabaret, pero en realidad no es cabaret. ¿Podría ser más parecido a ese cabaret con K que dices tú, al cabaret alemán? Claro, sí, tiene que ver, pero tiene tanto que ver con el cabaret con K como tiene que ver con la comedia italiana, porque usamos arquetipos, máscaras, lo que sea, como tiene que ver con el stand-up, como tiene que ver con el café concert, ¿me entiendes? Al menos lo que cuando yo empecé a trabajar en esto, empecé a trabajar con la gente que venía del Café Colón, los primeros que habían hecho los primeros espectáculos como de café concert, que eran Mario Ardila, que ya murió, Marta Ofelia Galindo, Lupe Vázquez, y lo dirigía Julián Pastor. Y era un teatro así, político, de humor. ¿Tú actuabas allí? Sí, yo ahí empecé a actuar y de ahí me di cuenta que eso me gustaba mucho, que me encantaba hacer ese tipo de teatro de humor, porque curiosamente desde niña yo lo hacía en mi casa, era algo que yo hacía para mi familia naturalmente. Entonces después dije, pues esto está muy interesante de hacerlo ya como profesionalmente, pero sobre todo no existía, entonces había que hacer un laboratorio, experimentar y ver qué era eso. Entonces lo primero que hicimos con Liliana fue abrir El Fracaso en el año 80, que fue un teatro de farsa política y tuvo mucho éxito. Entonces ahí nos dimos cuenta que hacía mucha más falta de la que nos imaginábamos hacer esto. Y entonces abrimos años después El Hábito. Pero para mí El Hábito fue un laboratorio clandestino, donde la gente no se tenía que enterar que estabas investigando. Tenía que parecer que era muy profesional, porque pues la gente pagaba por irse a divertir y había que divertir, pero también había que decir cosas y hacer crítica política. Entonces fue muy interesante porque de esa manera empezamos a hacer un teatro que no tenía prejuicios de género, es decir, no importaba si llegaba la comedia del arte, si hacíamos un poquito de stand-up o si hacíamos un poquito de café concert mezclado con carpa y con lo que fuera, porque estábamos buscando. De hecho, por ejemplo, años después en El Hábito, como yo a veces actuaba sola, necesitaba cambiarme de ropa, entonces dije, vamos a meter video, porque así el video me ayuda a poder entrar, y además era muy interesante, ¿no?, meter la televisión al cabaret. Y fue así que yo metí el video, y ahora se usa muchísimo en el cabaret, en esto que se llaman cabaret y que yo llamo farsa mexicana. ¿En qué tiempos era eso? Eso es. Cuando el video, la primera vez que metí un video yo creo que fue en el año 91. VHS. Pues sí, todavía VHS y un proyector grandotote que nos vendieron ahí gigante, y con eso.
Pero era interesante porque yo me di cuenta que era una gran herramienta el video para cabaret, ¿no? Y no se usaba. Entonces, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque estábamos haciendo pura experimentación. Yo en ese espacio hice más de 300 escenarios. Porque estaba buscando yo el lenguaje y no solo digamos, recuperando un género que estaba, pues que sí, no estaba del todo perdido, porque te digo, hay todavía familias de carpa que todavía, pero reinventando esto que era la farsa mexicana. Yo, a mí, como para más claro le diría farsa mexicana. Para mí esto no es cabaret. Me imagino que se usa el término cabaret para facilitar, pero merecería tener su propio nombre. A mí hay algo que me ha llamado mucho la atención, que es que considerando incluso esa primera gente que del Café Colón o previo, que era gente de Bellas Artes o de escuelas así, tú, Tito y otra gente, y luego las generaciones de ahora, en general o en su gran mayoría, es toda gente profesional de teatro, son casi todos egresados de universidades, además, ni siquiera de escuelitas, entonces es un formato, es un género que además de nuevo, mixto, tiene una característica también formativa de quien lo hace. Tiene, pero es que también te digo, existe esa otra parte que no se estudia mucho, que son las familias de carpa que todavía existen y que andan por ahí por los teatros más comerciales de acá del centro. Pero por ejemplo Natera, ese cómico Natera que hacía la imitación de Caro Quintero es de una familia de carpa, y a él había que entrevistarlo y preguntarle desde él cómo ve las idioteces que hacemos los universitarios. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, el Teatro Blanquita, pues era un teatro de carpa revista, era una mezcla carpa revista hasta la fecha. Entonces yo cuando estaba estudiando en la escuela de teatro, me vine al Teatro Blanquita para hacer investigación de carpa. Todavía me tocó Resortes, el otro chaparro, ¿cómo se llamaba aquel? Ahorita me voy a acordar. Pero cómicos del cine todavía, que estaban en el Blanquita. Y yo me acuerdo que cuando me metí a investigar al Blanquita se carcajeaban de mí. Los cómicos del Blanquita volteaban y decían, ay, ella estudia, ya cree que se puede estudiar esto. Y se mataban de risa, porque les parecía lo más peregrino que en una universidad se estudiara carpa o eso no era para estudiarse, era para hacerse, improvisarse y ser cómicos, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? Hay como otros niveles que están ahí ocultos, pero que existen y que son muy importantes porque es el teatro popular de México. Y al fin de cuentas el cabaret, mamón o no, o así fresa que hacen los universitarios hoy, tiene sus orígenes en ese teatro popular de carpa y en esos teatros del centro, en donde estaba Emilio Brillas, que era un gran cómico, en los teatros de comedia. Por eso yo insisto mucho en decir farsa mexicana y no cabaret, porque para mí la palabra cabaret en México lo vuelve un cabaret elitista asociado al cabaret alemán y francés y y no, nuestro cabaret nuestra raíz está mucho más en la carpa, en la comedia mexicana, pero en la comedia, no en lo que llaman comedia mexicana en el cine, sino en la farsa o en la carpa, pero no es carpa tampoco, porque la carpa tiene sus muy exactas reglas y normativas. Entonces, como es un género mixto todavía, ¿ves? Es una cosa que no está todavía en su lugar. Pero en ese sentido, o sea, considerando así como heredero de la tradición del teatro de carpa, pero esto que surge de los 70 para adelante, que ya es una revisitación a lo mejor de eso de carpa, pero ¿qué otros rumbos o qué otros aportes le ves tú? Porque yo sí siento que el hecho de ser gente que sí tuvo una formación, le da también otra perspectiva, que no es de renegar de la tradición en ningún caso, sino de a lo mejor ampliar ciertos referentes o poder hacer un uso más consciente de los recursos o algo por el estilo. Definitivamente le da un nivel, sobre todo, de información. Porque si tú revisas cómicos como Palillo, del cual se decía que era
súper ultra crítico al sistema y que vivía con un amparo en la bolsa, pues a mí me tocó ver a Palillo y no era cierto. O sea, Palillo se aventaba sus chistines así contra el poder, contra el gobierno, pero era súper homófobo, súper misógino. Pues no era tan fuerte su espectáculo. Cuando yo lo vi dije, ay, pues este mito de que Palillo era un cómico ultra crítico al poder no era cierto, porque le hacía falta información. Y eso sí, inclusive lo ves en los cómicos de carpa, había cómicos muy audaces en principios de siglo, pero después se fueron volviendo más tranquilitos por la represión. Pero había cómicos muy buenos, no necesariamente muy críticos al sistema, pero muy buenos cómicos, improvisadores y de todo. Entonces, claro, al entrar la universidad al cabaret, obviamente que entra también una información política de otro orden y le da un sentido muy interesante también. Pero al mismo tiempo yo siento que lo que veníamos platicando, falta formación política, ideológica, actoral, de escritura dramática, porque el actor de cabaret tiene que ser autor. Entonces falta escuela de autoría de farsa mexicana. Pues ¿cómo? Si el género mismo no está completo, mucho menos la escuela y todo lo que requiere un género así de recuperación y de reinvención. Ajá. Con Tito lo que platicábamos es que sucede mucho, como en otros géneros, no particularmente en este, pero que en general la formación más tradicional que uno tiene en las escuelas de teatro te entrega herramientas que generalmente sueles después pasártelas por encima, porque respecto al tipo de espacio en el que uno debería trabajar, al tipo de relación que uno debería establecer o no con el público, al tipo de textos. Pero eso pasa en todas las universidades del mundo y por eso, por ejemplo, los alemanes tienen el sistema al revés. Por eso es tan interesante la universidad en Alemania, porque en Alemania primero te hacen hacer y después vas a la universidad. Entonces ya en la universidad resuelves los problemas que tuviste en la práctica, pero en todas las áreas, si eres astrónomo, si eres ingeniero y si eres actor, primero haces y después estudias, que es el sistema más interesante para mí. Entonces, todas las universidades en México, en nuestros sistemas de educación, te resuelven problemas que nunca vas a tener y no te resuelven los que sí vas a tener. Entonces haría falta una escuela práctica, sí, de farsa mexicana, por supuesto de dramaturgia, de actuación, de dirección escénica, de puesta en escena, de escenografía, de música, de composición musical, porque esto es un teatro eminentemente musical y es muy pobre la música que se hace para cabaret, iba yo a decir, pero es para esta farsa mexicana. Es muy pobre la escenografía, es muy pobre el vestuario, es muy pobre el maquillaje, o sea, todo eso falta de trabajar y de que sí, claro, si hubiese una escuela yo creo que sería muy exitosa, pero pues faltan los maestros y falta toda la estructura. Eso te iba a preguntar, sobre el rol de la música en esta farsa. Pues mira, yo suelo decir que en la farsa mexicana la música es como el agua del océano. Cuando no hay música, eres como un pez en la arena. Cuando llega la música, fluye todo. Sí, la música es clave. Claro, puedes hacer cabaret sin música, pero es muy seco. Es como un océano seco, como hacer esto en el desierto. Y se puede, pero la música le da toda la fluidez. Entonces, la formación musical es muy importante. Si tú te fijas, por ejemplo, en la revista mexicana o en la carpa inclusive, la autoría musical era muy importante. Se hacían canciones diariamente y ya estaban los otros componiendo la música. Era algo inherente. Y actualmente lo es, pero es muy pobre. Se requieren músicos que sepan componer música para cabaret. Y hay un problema muy grave. Como se tiene la impresión de que la farsa es un género chico, de segunda,
Entonces tú le pides a un escritor que te escriba un libreto de farsa y lo hace al aventón, porque pues eso es fácil. Le pides a un compositor que te haga música para farsa y te la hace al aventón, porque pues eso es fácil. Y es bien difícil. Entonces por eso es tan importante la presencia de buenos compositores, buenos escritores y buenos actores. Y los actores tienen que devenir sus propios autores. Entonces sí es un género muy exigente el que requeriría de mucha escuela, de mucho aprendizaje. Que tal vez era lo que sucedía a lo mejor con estas generaciones que tú dices de revista o carpa, que no tuvieron una instrucción formal, pero sí tenían una especialización en la práctica. Y tenían una práctica tan extraordinaria que tenían normas como, por ejemplo, una risa cada 14 segundos, ¿no? Y era un deber. Tú tenías que hacer que el público se riera. ¿Por qué? Para mantener la respiración del espectáculo y del corazón. Y si luego lees a Lenny Bruce, por ejemplo, este cómico norteamericano, dice cada 14 segundos. O sea, es una norma que se repite. Y te puedo asegurar que en el mundo entero es una norma que se repite. Y es una cosa de la experiencia, no es una cosa de la teoría. Una sabiduría de la comedia, sí, ¿no? Pero nos hace falta mucha escuela. Jesús, la otra pregunta, a nivel formativo, ya tuyo transmitiendo ciertas cosas en tu trabajo, ya sea montando algo o directamente formando gente, ¿cómo ha sido esa labor? Mira, yo soy muy opuesta a la idea de dar clases, porque yo no sé nada. O sea, yo me formé autodidacta, entonces voy a enseñar muchos vicios. A veces es indispensable pues trabajar con otras gentes para pasar lo que tú has aprendido como experiencia. Pero yo trato de que eso no sea tomado como maestro-alumno, porque yo no me considero maestra de nadie. En todo caso, yo digo, pues mira, tengo esta experiencia y vamos a ponerla al servicio de esto. Pero como te decía, como esto es una cosa de autor-actor, el mejor método que puedes tener es el que tú inventes. Entonces es un trabajo muy extraño, porque es un trabajo además periodístico. Entonces si tú dijeras, bueno, Kapuczynski es tan buen periodista como Chomsky, y los dos tienen la misma escuela. No, pues es que Chomsky es uno y Kapuczynski es otro. Y lo que tienen de interesante es que son diferentes cada uno, ¿no? Entonces eso tiene que ser un actor de cabaret, tiene que ser muy distinto al otro. Nadie puede ser tu maestro, porque aquí es tu expresión total. Tú eres el actor y el autor. Entonces tiene que ser lo que tú haces. O sea, lo que hace Tito es lo que hace Tito. Tito no va a poder tener alumnos, aunque quiera tener alumnos, porque si imitan a Tito van a ser patéticos. Lo único que puede hacer lo que hace Tito es Tito. Y así es. Este género es así de exigente. Y incluso, o sea, bueno, con la gente con que he conversado también, también hay metodológicamente mucha flexibilidad dependiendo del tipo de espectáculo que tienen pensado hacer, el tipo de público con que se va a trabajar. Por eso es lo que te decía, lo más genial de la farsa, y si tú lo revisas en una teoría, la farsa acepta todos los otros géneros. Por eso es tan versátil, porque tú puedes hacer tragedia dentro de la farsa. Puedes usar las mismas instrumentos de la tragedia para meterla a la farsa, y puedes hacer pieza y comedia. O sea, puedes usar todos los géneros dentro de la farsa. Te permite todo. Entonces también es una maravilla. Para mí el género de la farsa es el género madre de todos los demás. Y metodológicamente, allí, ¿cuál sería tu línea o tu forma de aproximarse? Hay quien, de la gente con que he hablado, escoge primero una temática o problemática a tratar, luego a partir de eso crea algún personaje, luego ese personaje, etcétera. O partes tú ¿por dónde partes? No, yo definitivamente de cada vez es diferente, dependiendo de qué se va a hacer y qué está pasando en el momento. Te digo, es como el género periodístico. Tú no puedes decir, ¿cómo asumes una noticia? ¿Desde qué punto de vista asumes que ayer llegaron 26,000 maestros al Zócalo? Pues no te lo esperabas, llegaron 26,000 maestros y tienes que asumir la noticia, porque es la realidad la que se viene encima, no eres tú quien está moldeando esa realidad.
Y para mí el cabaret es eso, no eres tú quien moldea la realidad, tú tienes que escuchar la realidad y de ahí partir a hacer lo que estás haciendo. Entonces, si hay un método, sería para mí ese. Escucha lo que está pasando y a ver a dónde te lleva, lo que está ocurriendo en tu casa, en tu barrio, en tu ciudad, en tu país y en el mundo. O sea, porque esto va así y así, ¿no? Es de micro a macro y de macro a micro. Entonces, escucha y empieza a hacer lo que tengas que hacer. Pero primero escucha, porque si estás fuera de la realidad, pues vas a hacer... ¿Y ese empezar para ti es investigar sobre eso? No, pues te digo, sobre todo ver la realidad, poner los pies en la realidad. Entonces, si voy a trabajar sobre los 26,000 maestros que llegaron ahorita, hoy, o voy a trabajar sobre la privatización del petróleo que va a ocurrir la semana que entra, o voy a trabajar sobre el maíz transgénico, puedo tomar temas, pero ese tema, para mí, si no está asociado con la realidad inmediata, no sirve para nada. O sea, yo no puedo hablar, sí puedo, pues, por ejemplo, hablar de lo que va a ser la destrucción del Sol dentro de 15,000 millones de años. Sí puede ser un tema muy interesante, siempre y cuando rebote con lo que está pasando ahorita en este instante. Entonces no hay límites, ni de dónde agarrarlo, ni para dónde ir, no hay límites. Pero sí, para mí, si hay una metodología, es escucha tu realidad. Mira lo que está pasando. Y una vez que decidiste qué de esa realidad te afecta o te duele o quieres... Ahí ya depende, porque según, o sea, ¿para dónde me lleva? Por eso te decía, yo no tengo idea. Si voy a hablar de la lucha magisterial, a lo mejor me meto ahorita al Zócalo, como hicimos tú y yo hace un momento, y cruzamos, y yo veo que vienen muy preparados con muchos plásticos. Y a lo mejor eso va a ser para mí el dato, ¿no? Entonces yo voy a empezar a trabajar mi espectáculo lloviendo abajo de unos plásticos y ahí voy a comenzar a escribir. Quién sabe a dónde voy a llegar, pero lo que me golpeó de la realidad ahorita fue ver esa cantidad de plástico en el Zócalo, porque quiere decir que vienen preparados para la lluvia, si saben que va a llover y se quieren quedar. Y eso a mí ya me da un dato político muy importante, vienen a quedarse, porque si no, no traerían esa cantidad de plástico. Y quizás entonces, en esta ocasión, yo empezaría por ese material. Fíjate, qué lugar raro, pero quizá por ahí empezaría a construir mi espectáculo. No sé a dónde llegaría con eso, ¿verdad? Pondría una manguera lloviendo y yo ahí abajo y a ver a dónde me lleva, si voy a hablar de ese tema. Pero antes tuve que cruzar el Zócalo. No fui al periódico, a ver, llegaron 26,000 maestros, ¿no? Fui ahí, me paré, vi y me impactó esto y empiezo a trabajar, por ejemplo. Pero eso es en este caso. Si fuera a trabajar sobre el maíz transgénico, a lo mejor me lleva por otro lado, ¿me entiendes? Estoy trabajando contra la próxima siembra comercial de maíz transgénico en México, que es una desgracia, el desastre de este país, y a lo mejor pienso, bueno, en Estados Unidos hubo una planta que mutó, que fue el amaranto, y que está acabando con los campos transgénicos de Monsanto. Entonces voy a trabajar sobre el amaranto, que en México le llamamos alegría. Ah, bueno, pues entonces vamos a atacar con alegría, ¿no? Entonces mi punto de partida va a ser el amaranto, otro material. O no, voy a partir de que voy a ser un ejecutivo de Monsanto y voy a partir del personaje, me voy a encarnar en el director de Monsanto México y voy a empezar por el personaje. Lo que a mí no me importa qué va a ser mi punto de arranque, lo que sí me importa es que ahorita, este gobierno podría decir que dio el permiso para sembrar transgénico, maíz transgénico, porque ahorita todas las organizaciones están esperando el sí o el no del gobierno. Eso es lo que me importa. El punto de llegada, de cómo llegar hasta ahí, pues ya serán miles de maneras, pero lo más importante es que hoy puede ocurrir esta tragedia. Y esa sí me interesa como tema. No es un tema de antropología social, o sea, puedes hacer antropología y hacer un cabaret antropológico sobre lo que tú quieras,
o una cosa muy interesante que fuera la estructura de las ciudades prehispánicas, qué bonito, pero a mí me importa que aterrice en ahorita, hoy, porque para mí eso es este género, es lo que está pasando en este instante, no, aunque yo utilice la historia del sol, pero para este momento. Porque se espera que haya una repercusión en esta yo creo que ese teatro está hecho para eso. Es un teatro de este instante, porque a nadie le importa el periódico de ayer, ni el de mañana. El de mañana, el periódico de mañana no lo podemos hacer, el de pasado mañana, porque el de mañana se hace hoy. Pero el de pasado mañana no sabemos cuál es, porque las noticias, el mundo es cambiante. Para mí este género es así, es un género cambiante que depende de la realidad. Entonces, si tú no tocas la realidad, no estás haciendo este género. Entonces, tú me habías hecho una pregunta. Sí, que eran a lo largo de tu tiempo de trabajo, ¿cuáles habían sido las temáticas que más te habían interesado trabajar por aquello de que te afectan sobre la realidad de este país? Bueno, este país tiene 3 jinetes del apocalipsis, que son la Iglesia Católica, el gobierno de derecha, priista y panista, y los medios, Televisa y el monopolio o duopolio, pero pues que más bien es un monopolio de los medios de comunicación. Y podríamos llamar que el 4.º jinete del apocalipsis es la enorme corrupción que reina en los 3 otros jinetes, porque tanto la iglesia como la televisión como el Estado son corruptos al máximo. Entonces, pues esos 3 temas, ¿para qué más quieres? De eso nos vamos a dedicar siempre. Pero, por ejemplo, hay cosas en México que son brutales. Digamos, hace 25 años comenzaron a matar mujeres con violencia en Ciudad Juárez. Hace 25 años se mataba a una mujer con violencia cada 12 días. Fue un escándalo mundial, ha sido un escándalo y una vergüenza para México infinita. Bueno, ha habido miles de agrupaciones, muchos gobiernos han pasado, muchas luchas en busca de abatir el crimen hacia las mujeres. Hoy día en Ciudad Juárez se mata una mujer cada 20 horas, no pasa un día. Es decir, con ese solo dato, creo que te queda claro que México va al abismo directamente, un país que mata a sus mujeres, que es un escándalo, y a 20 años de eso se multiplica a menos de una por día, a menos de un día por mujer muerta, con violencia, asesinada, pues te habla de un país que va para atrás. Entonces, el trabajo aquí es de todos ángulos. No hay manera de eludir el desastre nacional, por donde lo veas. Ese es un solo tema y mira cómo está. Ahora, si tocamos el tema de las privatizaciones, van más de 1000 empresas del Estado que se han privatizado en estos 30 años. Y ninguna a beneficio del pueblo de México. Entonces tenemos 30 años de neoliberalismo, pero 30 años de entreguismo, 30 años de impunidad, de corrupción, sumados a los otros 500 años de desesperación de este país, pero estos últimos 30 ya son el desastre absoluto, ¿no? Desde la Madrid para acá y desde un poco antes, desde la masacre del 68 de Díaz Ordaz. Bueno, yo te diría que desde que nací no he conocido un solo presidente de México que no me dé vergüenza. Entonces, ¿cómo no vas a tener temas? Pues todos. Obviamente las mujeres es el gran tema porque, si bien quizás el tema más importante de México es el racismo, pero si eres mujer, indígena, pobre, estás en la peor condición para vivir en México. Entonces el tema de las mujeres es más allá del feminismo, porque el feminismo al fin llega hasta una clase social. Aquí hay un problema de racismo esencial y un problema de género brutal, o sea, hay una cosa de machismo y una cosa contra las mujeres que es extrema.
Entonces tienes temas por millones. Ahora contra los jóvenes tenemos 2 sexenios matando jóvenes. Luego contra los migrantes. Nos hemos convertido en el cementerio de migrantes más grande del mundo. Entonces, para donde voltees, aquí en México, donde abras una tapita, hay un abismo insondable, infinito, de corrupción, de impunidad y de simulación. Jesús, ¿tienes tú la sensación de que el medio de gente haciendo fuerza mexicana o cabaret o como le llamen, es un medio eminentemente de mujeres? Mira, yo tengo la sensación de que las mujeres en México han hecho todo siempre. Si tú vas al campo y las mujeres son las que sostienen este país. Tú vas a la calle y las señoras son las que sostienen esta ciudad. Tú vas a las casas, a los hogares y son las señoras las que sostienen el hogar. Entonces yo creo que la fuerza femenina es la fuerza que sostiene México. Ya en la cuestión de la farsa y eso, pues también creo que hay muchas mejores cómicas que cómicos, y que eso es una cosa misteriosa. No tiene que ver con lo otro, con que las mujeres estemos en todos los ámbitos sosteniendo un país y también repitiendo conductas y construyendo machos, también es cierto, pero sobre todo yo creo que eso de que haya actrices, mejores actrices que actores, es una cosa extraña. Yo pensaba que, o sea, que podía tener que ver con justo esto que decías hace un rato, de que obviamente la gente que tiene encima este peso de la censura o de la no valoración o de lo que sea, que en este caso podría ser una cosa más patriarcal aquí en México, tiene más necesidad de expresarse, y que en este país ha sido mujeres gay, heterosexuales, pero mujeres, y donde pienso que o sea, intento imaginarme cómo sería o podría ser posible un discurso como heterosexual masculino dentro de este formato. ¿Lo hay o puede haberlo? Es raro. Pienso que sí, sí lo hay. Pues yo me acuerdo, por ejemplo, cuando empezábamos allá con la gente del Café Colón y ellos que venían de eso, pues era un cabaret muy buga, muy heterosexual, y había actores muy buenos. Adrián Ramos era muy bueno, varios. De hecho, Víctor Trujillo, uno que ahora está en la televisión, empezó allí y era muy bueno. Y efectivamente, ahora que tú lo mencionas, puede ser, definitivamente puede tener esa causa, pero no estoy tan segura. Bueno, sí, es que las causas son tan extrañas, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo reviso la carpa mexicana, también Amelia Guillermi era una cómica increíble. Pero estaba el otro Beristain, que era muy bueno también. Cantinflas era muy bueno, pero también estaba Vitola, que era genial. Entonces, había mujeres y hombres muy buenos, y creo que ahora también los hay, hombres y mujeres muy buenos, pero hay una cosa de más necesidad de las mujeres, entonces es probable que sea por lo que tú dices. O sea, ahora que tú lo dices, pues sí, puede ser una de las razones. Lo otro que te iba a preguntar es por tu postura respecto a a ver cómo decirlo. Es como, por ejemplo, es evidente que ha habido una mayor cabida o valoración o entrada de este formato dentro de como el escalafón que hay aquí en México de géneros, en donde hay una cosa que se considera
por el mismo medio, ni siquiera el público, que siempre el público es bastante más justo con los formatos, pero dentro del mismo medio teatral hay una sensación de que hay ciertos formatos que están por sobre otros o que merecen crítica, por ejemplo, y unos que no, ese tipo de cosas. Exacto. Entonces hay ciertos ámbitos en los que para mí es evidente el que se haya, no sé, el que haya festivales como el que se levanta o que pueda existir hoy en día a lo mejor una beca de creación o no, hablan de cierto reconocimiento o de cierto sí, de cierta valoración o reconocimiento dentro del espectro teatral. Depende, hay que tener cuidado con eso, porque por un lado yo creo que no se ha reconocido el trabajo de cabaret o de farsa mexicana, porque precisamente por lo que tú dices, porque hay teatro y género chico para entretener borrachos, ¿no? Y se considera así, como te lo decía al principio, hasta por los autores, por los compositores, no hacen obra para este género, porque es de segunda. Entonces, por ese lado, sí ha habido como un crecimiento del interés de los actores y de los autores y todo, de empezar a ver esto como algo interesante. Pero también esto de las becas y esto de eso puede ser una manera de cooptarlo por parte del Estado. Es una manera de también decir, te doy tu beca, entonces ¿cómo vas a hablar mal de mí? O vas a hablar un poquito mal, para que se sienta que es como una válvula de escape, pero hasta un punto, porque si no te quito tu beca. Y el actor lo sabe, al fin de cuentas está recibiendo su lana del Estado, y por más que diga, pero son mis impuestos, el día que verdaderamente haga algo peligroso, le van a quitar su beca. Eso. ¿Y crees que se arriesgarían? Porque creo que, o sea, evidentemente se trata de un medio de gente muy crítica y subversiva en general, y sí, entonces, pero que no hace ningún daño al sistema, al régimen. El día que de verdad te metes a hacerle daño al régimen, pues no te van a dar tu beca, eso te lo puedo asegurar. Entonces también, no hay que ver las becas como una forma de reconocimiento, hay que ver las becas como una forma de cooptación. Ahí sí te la creo. Porque a estos no les creo nada de que estén reconociendo un género, para nada. Es simplemente una forma de control, porque para eso se hicieron esas becas además, para controlar a los pintores, a los escultores, a los teatreros, a los bailarines, a todo el mundo había que controlarlos. Y eso lo creó Salinas, ese sistema de becas para eso. Me vienen a decir que lo hicieron porque para desarrollar la cultura y darle a los artistas, mentira, es como el Canal 22. Ahora están festejando 20 años del canal cultural, pero ese canal no era para ser un canal cultural, era un canal para la sociedad civil que se lo robaron Nexos y los intelectuales orgánicos para cooptarlo para el Estado y lo volvieron un canal cultural sin ningún tipo de aterrizaje en la sociedad y en la sociedad civil, que para eso era. Entonces es una manera bien fácil de cooptar, lo vuelves cultural. Pues esta otra también es una manera muy fácil de cooptar, aunque los becarios digan no, pero yo soy libre de decir lo que quiera. Bueno, yo quiero ver el día que en verdad estén indagando las cuentas de la corrupción, si los van a dejar seguir haciendo eso. Simplemente es porque no te estás metiendo. Es como el periodista. Pues te digo, es tan paralelo al periodismo, porque el periodista que no se mete no tiene problemas. El periodista que se mete tiene problemas y lo matan. En este país lo matan. ¿Por qué no matan a los cabareteros? Pues porque no se meten, se quedan hasta aquí. En la crítica, sí, nos reímos de ti, pero nunca vamos a indagar tus cuentas ni nos vamos a hacer un peligro real. Entonces es una cierta ficción. Estamos haciendo una crítica política, pero pues ¿a qué horas le entras a lo verdaderamente tremendo de la cosa? ¿Me entiendes? Si no, estás como... Es una labor aséptica y no metes las manos en el cuerpo. Entonces eso a mí me parece bien importante de aclarar. Por otro lado, es muy reconocible
el hecho de que muchos jóvenes están interesados y haciendo esto. Entonces esto va a tener fuerza cada vez más. Por ejemplo, el festival que hacen estas chicas, las Reinas Chulas, pues es un esfuerzo interesante. Yo las he criticado de que tiene que ser más calidad y menos cantidad y lo que sea. Pues hacen su esfuerzo muy grande por hacer este festival, lo cual es muy bueno, porque entonces vienen artistas de otros lados y se presentan y tal. Está muy bien, pero mucho cuidado, porque si ese festival está asociado a presupuestos del Estado, va a terminar siendo un cabaret oficial. Es decir, el problema de este género es que no puede no ser independiente. En el momento en que este género se vuelve dependiente de lo que sea, deja de ser, pierde su naturaleza, porque es un género crítico. Y lo mismo que el periodismo, es en el momento en que un periódico depende de la publicidad del Estado, pues ya no puede ser un periódico libre. Entonces, ni modo, muchos periódicos tienen que acceder a esa publicidad y decir, pues no puedo hablar mal de fulano porque me da dinero para la publicidad y si no, me lo quitan. Y este género va a ser lo mismo, pero en la medida en que sea más independiente será más interesante, siempre. Por eso yo no creo en los reconocimientos oficiales de este género, porque va en contra de su naturaleza. Y al nivel de gestión, ¿cómo tendría que financiarse, por ejemplo? Bueno, es lo mismo que pasó en su momento con la comedia del arte. ¿Qué pasó con la comedia del arte cuando era financiada por el pueblo? Pues era fantástica. ¿Qué pasó cuando Goldoni la escribe? Pues la copta, ¿no? Ahora ya no solo no es improvisación, sino que ya el libreto está escrito y ya está controlado por el Estado. Y Goldoni ya no es la comedia del arte. Perdió su naturaleza, que estaba sostenido por la gente que llegaba a ver la comedia y a oír lo que necesitaba oír de su realidad. Entonces Goldoni la pervirtió porque la vuelve otra vez parte del statu quo. Entonces lo interesante de este género es que tiene que ser autosuficiente, tiene que ser pagado por el público que lo ve. Eso es lo que yo, desde mi punto de vista, es lo que hace que funcione este género como tal. En el momento en que no es así, pierde su naturaleza. Pero eso no lo limita a depender de la capacidad de acceso económico que tenga la gente para... Pues no necesariamente, porque puedes hacer precios populares. Por eso te di el ejemplo de la comedia del arte. La comedia del arte se hacía. ¿Por qué se llamaban saltimbanquis? Pues porque ponían un banquito y se subían allí y la gente se los rodeaba en la calle, ¿no? El hecho de que acá se haga en lugares cerrados y así, por ejemplo, yo insisto, el hábito era un laboratorio. Ahí en realidad estábamos en la corte de Luis XIV pagándonos una investigación que jamás te la pagaría nadie. ¿Quién te paga una investigación así? ¿Una universidad? ¿El Estado? Pues no. Había que pagar un laboratorio y lo tenía que pagar el público. Entonces no se tenían que dar cuenta que lo estaban pagando. Pero ese era un laboratorio elitista, todo lo que tú quieras, porque era estar haciendo y rehaciendo, reinventando. Pues de ahí hay que salirse, hay que hacer el cabaret en las calles, hay que hacerlo en los pueblos, hay que ir a la gente, no que la gente venga a la farsa, ¿no? Hay que llevarla a la calle. Entonces eso es mucho más interesante que... De todas maneras hay algo muy extraño, ¿no? Porque, por ejemplo, Brecht decía, cuando hacían su cabaret en Alemania, que el cabaret era un germen que se expandía, ¿no? Que podías hacerlo en un lugar chiquito, pero eso iba a tener una resonancia gigantesca. Y también es cierto, o sea, puede ser que aunque parezca un acto elitista, tenga una fuerza tal que pueda expandirse, como reverberar, ¿no? Pero tienes que tener ante todo una fuerza muy especial para que eso suceda. Tiene que ser tan subversivo, que pueda ser como una explosión nuclear. Bueno, no me gusta la relación con las bombas y eso, porque esto es un instrumento, no es un arma, pero puede ser una caja de resonancia que de pronto mueva conciencias y todo a gran escala, aunque se dé en un sitio pequeño.
Eso es lo que tiene de muy genial este género también. Entonces también hay que tomar en cuenta que no es tampoco que necesariamente sea elitista por el hecho de que viva del sustento de su público. O sea, pensaba ahora a propósito del festival y eso, pero de otras experiencias, ¿cómo ves tú la relación entre gente que está haciendo cosas similares en diferentes países, sobre todo de nuestro continente? Mira, desde hace muchos años, como en el año 81, conocí a unos cabareteros alemanes, las bellezas de la noche, en Berlín. Años después nos hicimos muy amigos y ellos vinieron a actuar al Hábito y luego los convencí y abrieron un cabaret al sur de Alemania y ellos me decían que eran muy amigos de Marianne Sagebrecht, una actriz que habrás visto en una película que se llamó Bagdad Café, una mujer gorda, fantástica. Bueno, ella es cabaretera en Alemania y ella tiene la idea de que todos los que hacemos ese género, llámese como se llame, en todas partes del mundo, somos una familia igual y nos reconocemos. Y tiene toda la razón. Podemos reconocer esta forma de hacer teatro en todo el mundo y se llama diferente. Por eso yo insisto tanto en que encontremos el nombre de la farsa mexicana y que no le llamemos cabaret, porque tiene que tener su nombre propio. Y cabaret es un nombre europeo. Pero esta farsa que nosotros hacemos y que se llama Café Concert y que se llama Comedia del Arte y que se llama cabaret y que tal, es la misma y somos los mismos y nos reconocemos como familia en todo el mundo. Pienso que somos una gran familia. Ella le llamaba Rainbow Family, ¿no? La familia arcoíris, porque siempre nos estamos riendo y sufrimos mucho por la realidad, pero nos reímos de ese sufrimiento. Somos muy parecidos en todo el mundo. Y lo más curioso es que como muchas veces este tipo de cabaret, como el europeo o como la farsa mexicana, son hablados y es humor, lo más difícil de entender de una cultura a otra es el humor. Tardas muchos años en poder entender el humor. Puedes entender el idioma, puedes entender hasta la tragedia de un país, pero el humor se te escapa hasta que no vives mucho tiempo, aún hablando el mismo idioma. El humor chileno, el humor argentino, el humor mexicano no son iguales. Ahora, cuando es en otro idioma y es otra idiosincrasia y otra cultura, no entiendes nada de ningún chiste. Entonces, tú puedes oír un cómico alemán en una carpa durante una hora, donde todos están doblados de risa en el piso y tú no te ríes ni una coma, excepto de que los otros se están riendo, pero de no entender una jota. Pero también puedes ver, como es el caso, como es musical y cuando hay música y acción, que hay cosas universales, ¿no? Como del clown o como del humor, que son universales y que te puedes reír muchísimo aún sin entender ni una palabra. Entonces hay algo que nos une y algo que nos desune, pero somos los mismos. Y yo sí creo como ella, que somos una familia en todo el mundo, muy parecida, somos primos, hermanos, tíos, abuelos, y somos iguales en toda la tierra. Y es bien fácil darte cuenta de quién es la gente que se dedica a esto. ¿Tú por qué los reconoces? Pues no sé, son muchas cosas. Es hasta la forma de moverte, la expresión, cómo se te va haciendo la cara, cómo se te va haciendo el cuerpo. Es algo especial, porque no solo son actores de farsa, que es otra cosa. No sabría decir, son muchos los rasgos que identifican. Porque hay otros, no sé, pienso en el mundo de los títeres o del circo o de los payasos. En que sí hay un reconocimiento súper formal entre pares y crean redes y circuitos y hay un movimiento. En cambio acá no, a lo mejor es todavía no, a lo mejor es algo que viene, pero hay... O a lo mejor existe y no lo conocemos. Yo no tengo idea. Pero sí te puedo decir que sí nos reconocemos. Inmediatamente, cuando yo conozco a un actor, una actriz en cualquier parte del mundo que hace esto, en 10 minutos ya sabemos qué es lo que hacemos y de qué se trata. Y ya sabes que vas por ahí. Y no es lo mismo con cualquier actor de otros géneros. O sea, no es el reconocimiento nada más de actor, es de actor de farsa.